Y ahora sí estamos en un episodio nuevamente de Anime News 2501. Hay que decir que queríamos cambiarnos el nombre, pero no alcanzamos, así que seguimos con el cacho del 2020. Ah, Pero al vamos a seguir menos, en el 2020. perdón, claro, seguimos con el último cacho del 2020, pero al menos sí vamos a partir con renovados este 2021 con un especial, esta vez analizando a el director Makoto Shinkai. Quiero mencionar un poco por qué partió y por qué también está nuestro camarada, para que lo conozcan, Waldo. Acá, esto partió cuando analizamos Weathering with You, y lo que ocurrió en ese momento fue que a Waldo, fanático de Shinkai, detestó nuestra revisión. Y en ese instante, en nuestra discusión que tuvimos, pasó algo bien grato porque empezamos a discutir bien fuertemente sobre este director y las implicancias. Y nos pareció sumamente relevante hacer un especial donde hablemos entonces de este director y tratar de entender por qué básicamente este director hay que tenerlo en el radar. Tanto para aquellos que disfrutan del cine, porque de hecho, vale mencionar, en varias de sus películas ha sido incluso comparado con el enorme Hayao Miyazaki. Mucha gente ha hecho digamos, ha sido tan avesado para decir que este sería el nuevo Miyazaki. Eventualmente durante la discusión vamos a también indagar sobre esas consideraciones. Y por tanto es evidente que es un personaje que tiene que estar o tiene que estar en el radar de gente tanto que ve cine como anime. Entonces, primero que todo, vamos a dar una pequeña biografía de este director. Eh, Makoto Shinkai es un director, animador, guionista y dibujante japonés de 47 años. Nació en Koumi, un pueblo en la prefectura de Nagano, el 9 de febrero de 1973. Estudió literatura japonesa en la Universidad Chuo en Tokio y al terminar sus estudios comenzó a trabajar en la compañía de videojuegos Falcom. En eso lanzó su animación de 5 minutos en blanco y negro, Ella y su gato, en 1999. Con este trabajo ganó varios premios en Japón y esto lo impulsó a irse de lleno a la animación. Hasta este momento ha realizado 4 cortometrajes, 6 largometrajes, incluyendo 5 centímetros por segundo, el 2007, la aclamada y éxito de taquilla Kimi no Nawa, o Your Name en inglés, el 2016, y su última obra, Tenki no Ko, o El tiempo contigo, el 2019. También ha hecho participaciones en videojuegos, comerciales, libros y mangas que en general se basan en su obra animada. De toda su filmografía, sin duda alguna, su película más premiada ha sido Your Name, reconociéndole como mejor director en variados premios en Japón y Estados Unidos relacionado a la animación el 2016 y el 2017. Está casado con la actriz Chieko Misaka y tienen una hija juntos. Su película de animación favorita es El castillo en el cielo o Tenku no Chiro Laputa de 1986, dirigida por Hayao Miyazaki. Y de hecho, tal como ha dicho Jaime, muchos lo han catalogado como el nuevo Miyazaki, aunque el mismo Shinkai lo ha desmentido. Entonces, con esta pseudo breve reseña, Waldo, ¿cuáles son para ti las temáticas que toca y profundiza Makoto Shinkai? Oye, primero que todo, Jaime, Carlos, saludarlo y agradecerle el espacio acá porque fui severo con con el especial que hicieron ahí The del Weathering with tiempo You. contigo, pero dije, pero conversémoslo, veamos por qué yo creo que Shinkai tiene algunas luces muy prominentes, ¿cierto? Y otros Sí, oscuros que hay que abordar también, pero claro, creo que ahí se pasaron por alto un poco también por las características propias que tiene la última película de Shinkai, que aborda un poquito la nueva línea que está trazando desde hace un rato este director, que una línea bien comercial. Entonces, claro, como que se pierde la perspectiva un poquito de la obra de este director, y que es bien interesante y es bien relevante. Y a propósito de la pregunta que tú me haces, Carlos,
respecto a cuál es como el eje temático, ¿cierto? Cuáles son las principales líneas sobre las que trabaja este director. Yo creo que en el caso de Shinkai, claramente y es reiterativo, al menos en sus largometrajes, quizás por ahí también en algunos cortometrajes, el tema del amor, pero el amor no desde lo idílico, no desde ese amor que uno lo ve todo color de rosa, sino que es un amor bien complejo y que se aborda en las diferentes películas de manera bien humilde, bien sincera, bien honesta. Por ejemplo, en varias temáticas. Por ejemplo, Mm, el amor a sí mismo, que se aborda en lo que es el Jardín de las Palabras. El amor a distancia, que ahí se aborda en su primera, o sea, uno de sus cortometrajes, que es Voces de una estrella distante. Por ejemplo, este amor a distancia, cómo la distancia geográfica incide en el desarrollo del argumento, o la distancia temporal, que uno observa, por ejemplo, en Your Name, en sí, donde hay una, hay una incapacidad de desarrollar este amor que todos queremos que se desarrolle, pero que no se logra ejecutar, sino que hasta el fin de la película. La pérdida del amor, 5 centímetros por segundo, por ejemplo, es parte del desarrollo del argumento mm, basal, como este amor que uno ve durante la primera parte de la película, cómo se va marchitando poco a poco hasta el cierre de la obra. Y claro. por otro lado, una cuestión que se desarrolla, no sé, en Agartha, en La Tierra Prometida, en el mismo Jardín de las Palabras, esto de aceptar o vivir con la pérdida, que es también parte del amor mismo. O sea, como en algún Mm, momento ujú. decimos, bueno, como dijo el filósofo, lo que pasó, pasó y ya no tiene vuelta atrás. O sea, ya hay, Sí, hay es que, verdad. hay que asumirlo nomás. Entonces yo creo que por ahí, no sé si ustedes comparten conmigo, pero este desarrollo de las distintas variantes, sobre todo como el lado más oscuro de esta luna, es la que desarrolla Shinkai principalmente en su obra, y eso se observa, por ejemplo, cuando los personajes cómo logran avanzar o estancarse. El estancamiento emocional lo desarrolla y lo evidencia Shinkai en algunos momentos, cuando logran avanzar en la película también lo muestra gráficamente, se observa en el desarrollo de la ilustración, por ejemplo, con campanas, con trenes, con verticales, con diferentes elementos con los que uno va observando de que hay una evolución en los personajes, pero sobre todo yo lo veo como este eje, este trazado que es bien recurrente en todas las obras, desde La Tierra Prometida hasta El Tiempo Contigo. Creo que por ahí, no sé si comparten conmigo esta apreciación. Espera, un segundito antes, que después preferiría que continúe Carlos elaborando. Mm, eh, Eso lo estuve pensando todo el rato, pero se me olvidó hasta que empezaste a hablar y ya no te iba a cortar. Pero esperen spoilers de todo, ¿sí? Literalmente vamos a spoilear a cualquier ah, cosa de sí. Shinkai. Acá vamos a hablar de Shinkai de manera distendida, escenas y todo lo que... Acá no es como cuando tratamos de hacer los otros episodios, que tratamos de hacerlos más libres de spoilers que podamos para que los sorprenda eventualmente. Esto no, esto es literalmente saber e indagar de manera profunda por qué hay que tener a este tipo en el radar, así que esperen los spoilers que sean. Entonces, siguiendo, a ver, Carlos, ¿qué te parece sobre este hilo argumento que decía Waldo? Sí, se nota, digo, todas las películas tiene como un esquema de que sea como dos personas que de alguna manera no pueden estar juntos o algo así. Y eso explota como la tristeza que hay en eso. Y esa tristeza lo lleva como al ambiente que traza, las luces, las nubes, en el agua. Como y utiliza estos recursos y la música también para como tocar la fibra emocional del espectador. Como que con eso se mueve este director. Y a mi gusto lo hace bien. Yo estoy de acuerdo con ambos, de hecho la primera precisión sobre el amor y el lado oscuro, y con Carlos también esta cosa como un poco más específica de que de hecho también alguna vez discutíamos con Waldo la cosa del amor imposible. Yo creo que la Mm, temática del tipo es más bien esta cosa así, y cada una de sus películas aborda
una imposibilidad diferente del amor. O sea, partiendo por su primer corto, las voces más allá era como la distancia, tiempo, así, o sea, perdón, espacio. Una tipa que se iba así como Mm, al otro lado del universo y casi que le mandaba un mensaje y era cada... Los tipos se hablaban cada un año, literalmente, un mensaje de texto. Entonces era como... Y lo bonito o lo bueno de eso, de hecho esa obra me encantó, por cierto, porque sentía, o esa fue una de las obras donde más sentí, de hecho, esa cosa como depresión en el pecho, así de la distancia. mm, Después, por ejemplo, tenemos Your Name, que ahí ya indaga, bueno, una cosa que hay que mencionar es que le gusta la ciencia ficción, entonces sí, sí, juega eso es con la bueno. ciencia ficción y la cosa del amor. Entonces, por ejemplo, en esta es la chica que se va a los confines del espacio, está Your Name, que es como esta cosa temporal de que los tipos están como en épocas diferentes. ¿Cómo se llama? Después en incluso El Jardín de las Palabras, donde ahí aborda una que es más realista, obviamente, porque no es ciencia Mm, ficción, pero aborda esta cosa de que la distancia de edad, de que él es claro. como muy joven y la tipa tiene como el doble de su edad. Después está, ¿cómo se llama? 5 centímetros por segundo, que es la donde Mm, derechamente se separen y es nuevamente la distancia. Entonces, sí. el tipo, cada una de sus películas de alguna manera ha indagado en esta cosa del lado oscuro del amor, como dice Waldo, pero como esta imposibilidad, esta cosa de cómo los personajes al final lidian con eso. Y igual eso es interesante, yo creo que lo más potente que tiene, y yo creo que es lo que termina diferenciando cada película, es al final cómo desarrolla de alguna manera los personajes. Se estancan o avanzan o hacen algo o quieren, no sé, buscar de nuevo o no sé. Y eso me lleva a justamente del argumento, que básicamente tenemos entonces a un director que claramente ha basado gran parte de su cine en indagar sobre esta temática, tiene un core. Entonces, yo creo que lo primero que hay que Mm, mencionar y creo que engloba la opinión de todos es que tiene una temática que es de alguna manera central en toda su obra y la explota de diferentes maneras en cada una de sus películas. ¿Sí? Y entonces eso me lleva a el segundo tema que creo que es bien potente con él y que me gustaría consultarlo con Waldo, que justamente ya está el amor y cómo diseña los personajes, básicamente. ¿Qué te parece el diseño de los personajes en cada una de sus películas? Porque a veces, como decías tú mismo, como decía ahora yo al final, a veces se estancan, a veces no se sufren, a veces logran avanzar, lo superan, otras veces no. Entonces, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo es la construcción de estos personajes? ¿Son humanos? ¿Se sienten falsos, verdaderos? ¿Cuál es tu opinión sobre ellos? Sí, yo creo que una de las gracias que tiene Makoto Shinkai, y creo que cuando se enfoca en ese tipo de elementos argumentativos dentro de lo que son sus obras, es Ujú. súper sofisticada, súper interesante, súper honesta la forma de abordar a los personajes y cómo se van desarrollando y cómo claro. le va inyectando elementos tanto ilustrativos como narrativos, que son bien interesantes para, a la hora de analizar a los personajes. Y ahí, Sí, por ejemplo, un tema que en algún momento vamos a abordar, se habla que Shinkai es súper bueno en términos de hacer argumentos para cortometraje. Sus mejores obras son las que duran menos. Y en la medida que duran más, como que se observa que ya se le inyecta la historia, no al desarrollo de los personajes, pero a la historia se le sobrecarga con elementos Mm, ya sea para llorar o ya sí, sea videoclips música. al interior de las Sí, películas, sí, es música, muy bueno para hacer eso. sí, imágenes, y, y ahí se empieza a estirar la obra, pero a fin de cuentas el desarrollo de los personajes sigue siendo bien limpio, bien interesante. Entonces, por ejemplo, si uno empieza a ver en el caso del viaje a Garta, Asuna, por ejemplo, ahí hay una contradicción interesante entre Asuna, que es una niña que es la que habla con estos seres de otra dimensión, ¿cierto? Sí, Con estas personas de otra dimensión, versus el profesor. A ambos claro, mm, los une una cosa, que quieren rescatar a personas que murieron. exacto. Entonces es un viaje, el viaje a Garta es un viaje a la muerte,
Pero sin embargo, la diferencia que hay entre la niña y el profesor es que la niña mantiene como esta característica prístina, no se deja absorber por el egoísmo. En cambio, el profesor no, quiere rescatar a su señora como sea, y está dispuesto a entregar a la protagonista, a la niña, ¿cierto? Con tal de que devuelva a quien sea, en realidad. Por eso, claro, y por eso finalmente el personaje del profesor es absorbido por sí mismo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero en ninguna de las películas, tanto cortometrajes como largometrajes de Shinkai, hay villanos. No hay villanos. No hay antagonistas. No hay antítesis, no hay antítesis, exacto. Los personajes en sí mismos, claro, los personajes son los que desarrollan el argumento, y ellos mismos son sus propios antagonistas en la medida que son capaces de avanzar o no avanzar en el desarrollo argumentativo de lo que les está pasando. Por ejemplo, ahí no sé si ustedes se acuerdan en el Jardín de las Palabras, la profesora cuando está en el jardín con esta lluvia, ¿cierto? Ella, a raíz de la situación que le pasa personal en el colegio en el cual trabajaba, sufre un trauma con el cual solo puede degustar, sentirle sabor al chocolate y a la cerveza. Y a la cerveza, sí. Pero en la medida que se acerca con este personaje, con Akizuki, ¿cierto? Este niño que quiere ser zapatero, van caminando juntos, hay una transferencia emocional, por así decirlo, en donde de a poco se esfuerza en desarrollar comida, aunque al principio le queda horrible y el mismo Akizuki pero la acompaña, no le tira la comida por la cara, sino que está súper buena. Pero bueno, claro. Y eso le va a dar casa también a esta chica. Y de hecho, una de las escenas finales, porque precisamente ella ya está cocinando, pero después de que este chico le cocinó a ella, y de hecho ahí nosotros podemos ver cómo avanza o se estanca el personaje en la medida que Yukino, ¿cierto? Que es la profesora, en la medida que ella cocina o prueba distintas comidas versus a cuando caen bajones que vuelve a caer en el chocolate de la cerveza. Por ejemplo, ahí en el caso de la comida, uno puede observar cómo se va desarrollando o estancando un personaje. En el caso de Your Name también tenemos situaciones similares. Podemos observar qué tanto viaja en el tiempo Taki en la medida que prueba el sake. Claro. Cuando está en la cueva, ¿cierto? Entonces, de nuevo la comida como que da el pie para oral, ¿cachai? Y finalmente para que se desarrolle la historia. Entonces, claro, cuando uno empieza a analizar los personajes, es bien interesante porque los personajes tienen un buen desarrollo. El tema es que de repente la historia languidece porque se le inyectan otros elementos para que no sé si será exigencia de contrato o porque la incapacidad de Shinkai mismo de cerrar la historia antes, pero tienden a tener un... Creo que es. Sobre todo cuando pasa la hora de duración, tiende a meterle otros elementos que no siempre contribuyen a estos buenos desarrollos narrativos. Y por ejemplo, a mí me pasó que en el primer largometraje desarrollaba bien los personajes, pero le metía como que no avanzaba la historia, sentía, como que hablaba de los personajes, mostraban sus pensamientos, la música era hermosa, pero era la hora, pero y ese era el de es la una torre, obra ¿no? de ciencia ficción, y la ciencia ficción es de acción, básicamente. Tiene Esa es la Tierra Prometida, acción ¿no? Sí. La Tierra Entonces me Prometida. pasaba Más de allá de la que... novela, donde está esta estructura que es una La torre torre. gigante. Sí. Entonces es buena, pero como que se estanca, como que no sabe avanzar. O al menos al principio me sentía que en su primera hora no mostraba una situación, pero no podía como avanzar la historia. Entonces era no sé, un ladrillo, no un ladrillo, pero un ladrillo de una hora, y después no sabía cómo desarrollarlo para llegar a un final digno de lo que quería, de lo que había mostrado antes. Entonces eso me pasó en la primera película, en 5 centímetros por segundo, pero yo creo que ahí él quería hacer eso. Y en Agartha lo mismo, como que no sabía hacia dónde iba el guión, básicamente. Y en Your Name no me pasó eso, como que sentí que el guión estaba muy bien pensado y sabía qué tocar. Por ejemplo, a los 30 minutos tenía que ir esto, a la hora tenía que ir este giro. Y dejemos 15 minutos del final y mostramos
Hay cómo una... se Sí. desarrollan los personajes. Lo que está diciendo Como Carlos es que- bien interesante en el sentido de que una obra tiene que estar un poco estructurada así, así como decir, ¿sabéis qué? Pensando en el tiempo, digamos, que era algo que decía Waldo de, ¿será Makoto Shinkai alguien que le cuesta hacer obras largas? ¿O qué le pasa Mm, básicamente con las obras largas? Es una, obviamente, incógnita, no conocemos a Shinkai, le hemos visto toda su obra, todo sí, eh, pero es difícil la pregunta y lo que hace Carlos es justamente, o lo que dice Carlos es este trabajo que cualquier persona que hace cine, hace anime, hace televisión, hace lo que sea, es el concepto de tiempo. El concepto de que, ¿sabéis qué? Yo tengo que tener algo que mostrar en tal mm, fragmento de tiempo, ¿sí? De hecho, rescato eso con una cosa que pasaba en Los Simpsons, por ejemplo. Los Simpsons al principio estaban creados de manera libre. En las últimas ya. temporadas, por decisiones así como de producción, les obligaban a tener un chiste cada 30 segundos. Obviamente, Mm, chacrearon a los Simpsons, ¿cachai? mm, Porque es imposible, ¿cachai? Es imposible que tú podáis tener un gag cada 30 segundos. Entonces, sin embargo, ese ejemplo refleja la necesidad de producción, básicamente, de generar una obra en la cual cada cierto tiempo pase algo. Porque igual en producción entienden de que esa es la única forma de que vaya a poder tener al tipo pegado hora y tanto frente a la pantalla. Entonces, claro. ahí podríamos discutir después. Me gustaría antes de eso, antes de si quieren discutir más sobre cómo Shinkai elabora básicamente la temporalidad de su obra, antes de eso me gustaría Mm, decir yo un poquito de la precisión de los personajes. Yo creo, sí. o lo que siento básicamente es que, y por eso está tan ligado a argumento y personaje, es que sus películas no se tratan de cosas, sino que se tratan de gente. Entonces el argumento de Mm, las películas de Shinkai siempre son el personaje mismo, ¿sí? Siempre son el personaje mismo o la mayoría de las veces. De hecho, donde yo menos sentí eso, justamente el viaje a Garta, en donde sentía que había más como un guión elaborado que se trataba del viaje de los tipos. Sin embargo, esta es hasta por ahí mm, nomás, digamos. O sea, es hasta por ahí sí. nomás. Tienen obviamente todas sus consideraciones personales y se trata mucho de ellos, como decía Waldo, del profesor y de la niña, básicamente. Pero definitivamente hace películas. Y Jaime, Sí, claro, dime. ¿no? Y esa es la película que todos le reconocen como la más Miyazaki de Shinkai. Y Sí, sí, creo o que no sea, es que resulta. grita, Sí. grita, sí, grita. O sea, Grita. Pero yo creo que ahí podemos se poner pierde él por parecerse mucho a Shinkai. Digo, por ahí. a Miyazaki. Pero bueno. Sí, de hecho ahí antes de discutir acá sobre el canal yo decía que, porque hay una cosa de temporalidad que es bien interesante, el tipo hace la película del espacio que era, ¿cómo se llama? El corto, Va a ser el una más estrella allá, las distante. voces del más allá, eso, la estrella distante, luego Sí. hace la de la torre, Ah, oh, que nos ¿por qué Pero soy tan prometió. ese malo? es un corto. El de la Voces torre. de Las una estrella voces. distante es un corto, en realidad. Sí, pues un corto. Pero después Claro. hace la de la torre, que es la promesa del lugar más Igual que no. allá, Sí. y luego hace 5 centímetros por segundo. Las tres películas tienen temáticas similares, del amor imposible, la temática que le gusta a Shinkai. Pero yo sentí Sí. que en ese punto, cuando le dijeron 5 centímetros por segundo, y 5 centímetros por segundo es una película donde el tipo explota, donde tiene revisiones en todas partes, donde es una película que más allá de ser comercial, es una película que definitivamente trae el nombre de Shinkai a la palestra, así derechamente, no a la palestra japonesa, porque ahí ya existía en Japón con la historia de mi gato, ya era un tipo connotado, eh, no, acá lo lleva a un nivel internacional. Y yo siento que alguien le debe haber dicho, mira, ¿sabéis que si te queréis ganar un premio, tenéis que ser como Miyazaki? ¿Y por qué digo esto? Porque es muy curioso de que el viaje a Garta es como un oasis dentro de la filmografía que viene justo después. Y tiene esto que es muy Shinkai, tiene el viaje a Garta que es muy Miyazaki, y no le funcionó, derechamente. De hecho, el viaje a Garta yo creo que está entre sus puntos bajos, digamos. Eh, Obviamente igual es una película Sí. buena de ver y digna de ver, pero está dentro de sus puntos bajos y después dice, el mismo de haber dicho, no, la verdad es que parecerme a Miyazaki no es mi negocio, No, no no es es el mi camino. negocio, Claro. yo tengo que volver a lo mío y su siguiente película es El Jardín de las Palabras, que es ahora una Sí. también de las mejores
Waldo Mm. va a indagar mucho más en esa obra. Entonces aquí es como interesante, no sé, cómo ha elaborado su propia cinematografía, pero a mí me da la sensación también de él que es un personaje que está como medio sediento de ganar algo, así como de mostrarse, de decir estoy aquí, de este soy yo, eh, pero le falta, si no ha ganado algún premio, igual yo creo que se lo cagaron con Your Name, yo le hubiera dado algo más, digamos, pero, pero definitivamente creo que lo está buscando, lo está activamente buscando y me da esa sensación por cómo justamente esas cosas con las fechas de las películas y del tipo de película que ha hecho en ciertos momentos. Pero bueno, después ahí hay dos cosas, dos ideas en el tintero para que las recordemos. Cerrarlo o englobar un poco lo que decíamos de los personajes, hace películas centradas en personajes que las hace muy bien. En el sentido de que crea un personaje, o esta es mi percepción, crea un personaje que es muy humano, que es muy bueno, que uno puede sentirse muy identificado con lo que hace, pero después, eh, y después de hecho el desarrollo que tiene el personaje, de nuevo, es excepcional, pero el problema yo creo es lo que pasa externo al personaje, justamente cuando, como dice Waldo, tiene, y como decía Carlos, tiene algo con la historia, en donde el tipo sabe muy bien o tiene muy bien metido en la cabeza qué tienen que hacer los personajes frente a ciertos hechos, pero yo creo que le cuesta a Shinkai saber cuáles son los hechos. ¿Sí? Es como que tiene la Mm. respuesta a la pregunta, pero no tiene la pregunta. ¿Sí? Esa es Claro, como de la mi historia, visión claro. de cómo Shinkai, este nexo que tiene entre historia y argumento, digamos. Porque bueno, son argumentos que están basados en personajes, como decíamos, era el amor, como decía Waldo, no hay buenos y malos en las películas de Shinkai, son los personajes contra sí mismos, contra sus propios miedos, contra sus propias, qué sé yo, estancas. Eh, entonces, no sé. Eh, bueno, sobre los puntos ahí que dejé en el tintero, ya se me olvidó que había dicho. Dije muchas cosas. Sí, yo quería ¿Sí? abordar uno, Jaime, a propósito ¿Sí? Mm. de esto que mencionabas Por y favor. de cómo se fue dando la trayectoria Sí, sí. de Shinkai con la primera película muy honesta en términos de lo que buscaba plantear como director, ¿cierto? Esta dificultad del amor, esto que yo les planteaba del amor a distancia o el amor Sí. imposible. Y claro, 5 centímetros por segundo fue una obra que lo consolida dentro Claro. de la escena nacional en Japón y Sí. después lo lleva al plano internacional. Y efectivamente, ahí se pega un giro un poquito Miyazaki, más allá de que sigue Mm. manteniendo cosas propias de él, Obvio, pero obvio. el giro es muy evidente por lo demás, ¿cierto? Sí, po. Sí. Sobre Sí. todo considerando que, claro, y aparte que toma algo que no hace él por lo general y que lo estaba retomando ahora último, que es dejar a una niña de protagonista. Y niñas Además, protagonistas sabemos que es el estilo propio de Miyazaki, sí, pues ¿cachai? sí, sí, sí. O Todas las sea, películas de Miyazaki son niñas protagonistas que crecen y se desarrollan. Entonces, claro, es muy Miyazaki lo que se plantea en Agartha, pero después el tipo vuelve a su lineamiento original y ahí donde, claro, tal como decís tú, yo creo que hace la mejor película de su repertorio, que es el Jardín de las Palabras, que más allá que la historia parte al inicio con un tanca, la misma película Mm. es un tanca en sí sí, mismo. Y este director, no olvidemos que él estudió literatura Sí, pues, japonesa literatura y japonesa. ese es su Mm. título, esa es su profesión. Entonces el hombre sabe cómo manejar esto. Y yo creo que, bueno, y por otro lado, pasó a ser hasta entonces, El Jardín de las Palabras, su película mejor, más consolidada también en términos de taquilla y de ingresos, y ahí se pega el salto comercial. Y las últimas dos Mm. películas Sí, se nota. de Shinkai son plenamente comerciales, no hay ninguna duda. Uno puede decir si es bueno o es malo, uno lo podrá juzgar, pero son plenamente comerciales. O sea, Y, tenemos y eh, lo. de hecho, Mm. en la última película es chistoso porque sale, no hay ningún tapujo en poner a los comerciales, las marcas, y ahí se pega un giro que es bien ah, interesante sí, pues, verdad. y que vamos a ver Oh, cómo verdad, sí. termina, La verdad, porque tienes razón.
porque, por ejemplo, en el caso de El tiempo contigo, no tenemos la construcción de personajes ni el desarrollo de los personajes similar a lo que había hecho para atrás. Es Se cierto. pega un giro muy extraño en El tiempo contigo, pero que la influencia de este cine más mainstream, más comercial, como que lo envuelve. Por ahí se plantea que Miyazaki es más bien un Kawabata y que Shinkai es más bien un Murakami. Claro. Kawabata, el primer Nobel japonés de literatura, Miyazaki el primer Oscar en términos de anime, Sí. y Murakami y Shinkai, que todos esperamos que en algún momento ganen algo, pero hasta el momento no se ven luces No se ha al podido, respecto, no se ha podido. pero sí tienen a su haber ambos, que son los más comerciales en Japón. O sea, en términos de taquilla, ahora con Y en Goblin el Slayer se mundo, decía que por ahí parece que había superado, no, en términos de gente, entiendo que en términos de taquilla no. Your Name logró desbancar al viaje de Chihiro. Sí, Entonces, eso sí. es bien relevante y entiendo que todavía no se desbanca en términos de ingresos, no sé, en términos de gente, ahí parece que Dragon Slayer la habría ganado, pero es bien relevante cómo tanto Murakami como Shinkai son gallos muy comerciales, pero que no logran el reconocimiento así con un galardón. Claro. Eso es interesante, pero que era lo que apuntaba yo, que te decía que yo siento que lo está buscando, así como que Sí, activamente, y ahora con y lo que le tú queda mucho demostrabas tiempo. y hace ese cine como más comercialón, más cercano a, o en su última película básicamente, hace esta cosa como que tú mismo mencionabas, no le importa mostrar las marcas, pero Mm, asimismo eso tiene como un subconsciente de que está buscando, digamos, Occidente también. Esa es como mi sí, lectura quiere de llegar acuerdo como a a un esas público cosas, más mundial. Esa es definitivamente. una buena, como que está buscando un lenguaje que se pueda entender en todas partes del mundo. En Your Name se ve y se ve mucho más en Tenki no Toko. Tenki no Ko. O Tenki Toko. Bueno, Sí, Wedding ahora with You de o todas maneras, Tiempo Contigo. si lo observan, por ejemplo, claro, si lo observan el cine de Miyazaki, es bien europeo. La historia son Sí, bien europeos, sí es verdad. Porco el viaje de Santa, es bien europeo, pero gana con el viaje de Chihiro, porque es lo más oriental que tiene. Y ahí la academia le reconoce de que Miyazaki plantea un cine que revive como esta percepción oriental el de la visión de chintoísmo, mundo. de hecho, Claro, es como muy chintoísta. cuando sale de esto de caerle bien a Occidente es cuando logra su mayor obra. El reconocimiento, sí. Vamos a ver, Shinkai parece que está caminando para otro lado porque no está occidentalizándose, siendo que al parecer lo que más se reconoce es cuando refleja el punto de vista de donde viene. Claro. De hecho, Sí. el Jardín de las Palabras siento yo que es como su obra más honesta de todas las que tiene. Eh, sí, Y entonces tiene algo que mostrar, pero que quizá con las obras que, por ejemplo, la última obra no se compara a la profundidad que presenta en el Jardín de las Palabras, por ejemplo. Entonces quizás se podría estar diluyendo de nuevo, no sé. ojalá que no, la verdad. Uno no Ojalá que puede. no. Pero por ejemplo, en el tiempo contigo se observan dos o tres fenómenos que son interesantes. Primero, que le incorpora el elemento del cambio climático. ¿Cachai? O Claro. sea, Japón llueve, llueve y se inunda. Mm, Entonces, claro, hay un guiño al cambio climático. Lo sí, segundo, como esta recuperación de las mitologías en un contexto urbano. Sí, Entonces, ¿por qué? Porque la niña era era un como de la espíritu diosa, sí. zorro y van al, claro, entonces hay como este guiño a recuperar lo mitológico dentro del contexto hiperracional que es en la ciudad y la urbe. Y en tercer lugar, mm. el fanservice. Si ustedes Sí, observan, Ah, hay claro. Sí, sí, y ahí sí, yo sí. le decía el combo a Jaime a propósito del Rey León, cuando explícitamente salen Taki y Mitsuha Mm, en El tiempo contigo, el sí. fanservice para que todos dijeran, oh, aparecieron estos personajes, Mm, volverán, sí, estarán casados. ¿Por qué? Porque Your Name fue tan buena, entonces se ofrece, es como lo que hace Star Wars hoy en día, en donde te ofrece el sí. fanservice que todos esperamos que sí. aparezca un personaje. Y eso es una estrategia súper comercial, pero que a fin de cuentas te engancha. Entonces, todos cuando vimos a Se Taki y a agradece. Mitsuha, dijimos, oh, que Ah, vuelvan, que los muestren más. Entonces, son estrategias y que se nota que se incorporan, pero yo creo que, claro, pierde la honestidad de sus primeras obras. sí. Digo, como o la fuerza de como el cine arte que hacía antes.
Sí. Claro, claro. A mí me encantaría que pudiera encontrar Shinkai los dos mundos que tiene, que es esta cosa de fanservice. Yo no tengo nada en contra de eso. De hecho, como dice No. Waldo, estoy súper de acuerdo con que de repente se haga para que la gente diga, oh, y que como extasiada, eso es grato de sentir y de ver. Pero me gustaría que lo sumara tal como hizo en el Jardín de las Palabras con su cosa literaria. Creo que por su cosa literaria podría él avanzar harto más la Mm, cosa del personaje, pero además sumado al elemento literario. Yo creo que por ahí podría ir. Ojalá su próxima película fuera, claro, cercana a esta cosa y por lo que lo haría cercana al jardín de palabras, digamos. sí. Eh, ok, habiendo dicho esto, Oye, otro yo quería mencionar punto, sí, un obvio, último elemento. no hay Ah, problema, sí. no sé. A propósito de este tema comercial, yo creo que hay un factor clave. Que no sé si lo vaya a repetir en la obra que se supone que ya está construyendo Shinkai ahora, una vez Sí, sí. que se estrena El tiempo contigo, pero que es esta música vinculada, este grupo musical vinculado al autor, Ah, que es Rat. En el Radwimps. caso de Shinkai, yo creo que le da un palo al gato tremendo, sumando a Radwimps al desarrollo de la obra musical de su obra, valga la redundancia. Pero que claro, yo creo que eso lo termina de súper comercializar, Ah, porque claro. Radwimps Sí. es un grupo de J-pop muy Sí, choro, muy interesante, muy bien hecho. En el caso de Your Name, yo creo que Mm, es una obra perfecta cómo se vincula lo musical con lo visual. Es tremendo el trabajo tanto de Ratwins como de Shinkai de combinar estos dos elementos. Y claro, yo creo que ahí Shinkai, un nuevo guiño a este cine como reflejándose en Miyazaki, en donde él tiene ahí a Joe Hisaishi, no, que el es un autor, o sea, el genio director de así, pero orquesta, sí, genera toda la obra sonora de sus películas. Entonces, sí, o claro, sea, ahí vemos las dos el, diferencias, yo creo, el que es John súper gráfico. Williams, digamos, el John Williams Ah, de Hayao Miyazaki, sí. ahí creo que yo creo que observamos las dos líneas. Hayao Miyazaki con Joe mm, Hisaishi, Exacto. un director de orquesta, música instrumental, música de salón, Mm. y un Makoto Shinkai con Radwimps, que es un Pop, grupo de K-pop, de rock, pop, que le pone cumbia al asunto y que es sí, muy enfocado al perfil engancha harto. adolescente. Creo Sí. que ahí está la. Claro, por algo se dice por ahí que Miyazaki es más bien un Walt Disney dentro de lo que vendría a ser el contexto del anime japonés, claro. muy de esa línea, pero que, claro, ya Shinkai es más siglo XXI, más mainstream. Mm, Pixar, sí, se desligó. sí. Sí, o sea, eventualmente sí, obviamente vamos a tocar la música, así que vamos a volver a ese punto porque ahí hay algo evidentemente. Pero antes quería pasar al dibujo, dibujo de animación, en verdad. Waldo, ¿qué te parece si hay alguna lógica del dibujo ahí o Sí, lo que decías, digamos? a mí me parece, a mí me parece que con el Jardín de las Palabras se genera un quiebre. Mm, Ahí, mm, más allá de que hay 5 centímetros por segundo, había estado con Media Factory, pero con El Lugar Prometido había estado con Comics Sí, Wave, que es el estudio que deja con él, y después vuelve en el viaje a Garta. Pero me da la idea que desde el Jardín de las Palabras hacia adelante da un no sé quién, o la tecnología, o mejores dibujantes, pero se pega un salto en términos de calidad tremendo. sí, sí, De hecho, la lluvia, como se observa en el Jardín de las Palabras, es es increíble. es bacán, En increíble, Your es Name, muy bacán. increíble. Sí, el cielo es una cuestión que uno se queda pegado viendo ese cielo y ese meteorito que sí, cae maravillosamente. Ahora en Tenkinoko, Tekinoko. Japón, Mm, o sea, Tokio, como está Tokio. dibujado, más allá de que, claro, son superposiciones digitales a fotografía, pero Oh, es Claro, con un precioso. nivel de perfección que es Mm, increíble. Yo creo que desde el Jardín de las Palabras hacia adelante, en términos ilustrativos, yo creo que el top de gama en términos de ilustración. Yo no sé si es que habrá alguna obra mejor en términos de ilustración. Y de nuevo, yo separaría Ghibli. El estudio Ghibli tiene ah, sus su ilustraciones de forma de paisajes hacer que las son cosas, sí. increíbles, pero son distintas. Sí, pues Son sí. súper.
Ghibli es más del paisaje idílico, ¿cachai? Mm, Este es como de una realidad y una perfección increíble. Yo no, sí. no sé ustedes que son más expertos, pero no sé si habrá algo mejor en la escena, en la industria, en la actualidad. Quizá no mejor, pero hay No uno, sé. es Hay un cosas estudio que se llama distintas. Ufotable, Jaime, Sí, sí. Ese es como como que hoy en ese día el podría acercarse. mejor Mm, estudio de animación, pero hacen anime, pues en serie. Igual eso sí, representa un es gasto distinto. harto más, harto superior. Mm, Entonces eso de alguna manera decae en la calidad en especial de fondo y todo. Normalmente cuando se hacen películas se trabaja mucho mejor el fondo en particular. sí, Pero yo estoy es súper de verdad. acuerdo de que el tipo, al menos en estructura de fondo, lo hace de manera hiperrealista, básicamente. Ese sería, Mm, creo yo, su estilo de arte. sí. Y de hecho, yo en el Jardín de Palabras hay una escena que ya la encontré así como que dije, ¿esto es una foto? De verdad, lo dije porque la vi hace poco, sí, como un poquito antes Mm, de empezar esto, terminé el Jardín de las Palabras. Y era cuando había un árbol que justo habían unas hojas que casi tocaban el lago. Y era como, oye, pero ah, esto no, estos colores son Un árbol surrealistas. caído. Sí, era un árbol sí. caído que casi tocaba el lago. Y dije, Mm, esto es una foto así como que lo pausé y lo miraba. Pero claro, entonces yo catalogaría definitivamente como hiperrealista mm. el tipo de dibujo, al menos de fondo, de nubes. Le gustan Pero harto mostrar esas desde las cosas. palabras hacia adelante. Mm, Le gusta harto. En sus obras hay otra cosa que contrasta, que es esta cosa de campo versus ciudad. ah, Eso claro. es como bien interesante. Siempre o tenemos personajes medios campestres que se van a la ciudad o a la ciudad campestre y tenemos siempre que se muestran fondos de ambos. Y la ciudad también. La ciudad es increíble, se muestra de manera Me súper encanta realista todo. igual. Eh, y nada, lo mismo la lluvia. Mira, ahí lo están. ¿Viste eso? Eso es lo que tiene la magia de la televisión, como diría Mauro. El envío, el En vivo. envío. El en Claro. vivo, el en vivo. Eh, entonces tiene esta cosa de, claro, de hiperrealismo. La ciudad la hace de manera increíble. La nieve también, me acuerdo de cuando veía la cosa de los pétalos de cerezo en 5 centímetros por segundo y después ya le decía, y no te parecen que son como la nieve, y después mostraban nevando y era como "Oh, la cuestión ya increíble". Los trenes también como que le gustan los Me trenes, ¿ah? gusta. También. Sí, Le me gustan los gusta. trenes y la lluvia, ese es como, como Sí, que lo que me quedo. No, pero No, en pero algún eso momento es lo tenemos que ver. chabacanamente nomás. Trenes verticales. No, no, pero disculpa, trenes verticales, comida y lluvia. Sí, Con esos cuatro conceptos te defino a sí, sí, Makoto Shinkai. sí, 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 sí. definitivamente. Pero tiene una forma, claro, de dibujarlas que es hiperrealista y que queda increíble. Y como le gusta la lluvia, es súper interesante ver cómo ocurre, cómo son los paisajes con lluvia del tipo. Porque de verdad que se siente como uno estando ahí lloviendo, digamos. Entonces, es bien interesante. Y eso me lleva a que la animación, en términos del movimiento de los personajes o del movimiento de la cámara o la cinematografía, es muy, muy pulcra. Y ahí me gustaría hacer una mención que él en varias de las películas ha sido Mm, directamente quien ha hecho la cinematografía de las películas. Entonces claramente tiene como un mm, concepto del movimiento que es bien, bien potente. A pesar de que en sus películas los personajes no se mueven tanto, son más como son películas centradas en personajes, como que más, qué sé yo, quieto o cosas así, pero la cinematografía se ve de manera espectacular cuando el tipo empieza a trabajar con la lluvia, con el movimiento, o qué sé sí. yo, no sé, yo me acuerdo en Weathering with You había esta de cuando la tipa estaba arriba de un edificio deteniendo la lluvia básicamente, Mm, y la mm. cámara se empieza a ir hacia arriba y dar vuelta mientras hay unos fuegos artificiales y es como, wow, Ah, ya sí, esto sí sí. es como que el alfa y el omega de la animación básicamente. No, no hay algo más allá, ¿sí? No, no Sí, se puede crear es algo verdad. más superlativo. Entonces yo creo que en términos artísticos, si sigue trabajando a ese nivel, eh,
pucha, no le queda mucho como, o sea, está en un tope, creo yo, no hay más. De ahí sería agregarle elementos como de CGI, digamos, qué sé yo, que a mí no me agradarían, la verdad, no, porque sus obras no dan para, o sea, no son para eso, no es No que lo no den para necesitan. eso, no son Claro. para eso, no es una obra que requiera grandes elementos digitales. Y ahora sí, bueno, y dicho esto, como decía Waldo, como decíamos antes, también en una pincelada, obviamente todo el dibujo y todo lo que hace tiene mucho, y las nubes y cómo se representan, tiene mucho que Mm. ver como con la narrativa que va mostrando, básicamente. Entonces, juega muy bien con cómo va transmitiendo escena a escena, tanto lo que ocurre con los personajes como lo que ocurre en el ambiente. Entonces eso como que a mí me agrada o se siente de verdad que hay un trabajo así como súper bien pensado de la ambientación en cada segundo, básicamente. No sé qué le Sí, parece o quizás qué les se parece a ustedes. sobrecarga las películas con eso, pero le gusta mostrar, no sé si mm, como para mostrar que es muy bacán, no creo, o No creo que sea tan para, auto, no creo, no creo. tan narcisista, digamos, no, Sí, lo dudo de hecho. no lo dudo, sí. Pero sí, recarga las películas con ese, no sé, por la lluvia a caer, o el agua fluyendo, o las luces, o las nubes hacia lo lejos, y el atardecer le encanta también. Sí. Eh, Sí, yo sí, creo que en el caso de cómo ha estado desarrollando su obra últimamente, y por eso reitero en el quiebre desde el Jardín de las Palabras, yo creo que el tipo da con, primero, una ilustración muy atrayente, muy interesante, sí, que uno lo deja obnubilado, Sí. y eso desde el Jardín de las Palabras en adelante. Con Your Name, la incorporación de Radwimps, yo creo que es un gran acierto esa conjunción entre lo narrativo visual y lo narrativo auditivo. Yo creo que una muy buena conjunción también. Y el tema es, vamos a ver si le da el palo al gato con la historia. Yo creo que ahora le Mm, falta, porque tiene esos dos le elementos falta que trabajar. ya son el 70% de la obra, creo yo, en términos de tener a cubierto esos elementos. Porque, por ejemplo, si uno ve Your Name, más allá si te gusta más o menos la historia, o Tenki no Ko, ¿cierto? Más allá si te gusta más o menos, son películas que tú no consideras malas bajo ninguna perspectiva. Y no, uno la para nada. sobrelleva y bien, y bien. Y uno sale con una sensación Grata. positiva después de ver la película. El tema es Sí, que, claro, darle el palo, ¿cómo le da el palo al gato? Es lo Considerando un buen complicado. guión, un guión a la altura, claro, y eso es lo que le falta, es lo que le estaría sí, faltando, porque yo creo que en términos de, claro, esas imágenes, como les digo, del meteorito cayendo en el cielo estrellado, por ejemplo, es ¿Verdad? increíble. Se me precioso. había Eh, olvidado. Mm. eh, la incorporación de Radwimps, yo creo que es muy acertada, más allá de que hay gente que no le gusta incorporar videoclips dentro de las películas, porque eso es como más del anime, más de la serie, pero yo creo que se hace muy bien en el caso de Shinkai. Le da como un momento de pausa, otros dicen con eso se estira más el argumento, pero bueno. Pero claro, yo creo que el tema es como dar con un buen argumento, un buen guión, para que uno diga, esto es lo que siempre ha sido Shinkai y lo ha hecho bien de nuevo. Sí, Ahí habría que ver qué es lo que se viene para adelante. sí. Yo Em, creo que más que el argumento es la ejecución del guión. Claro. Sí, Le faltan mm, elementos. En ese sí. sentido, has mencionado un par de veces ya a Radwimps. Me gustaría hablar un poco de música y efectos de sonido, al margen ya de lo que se ha hablado un poco de Rankin. Para empezar, voy a empezar yo esta vez. Mm, Voy a empezar con los efectos de sonido, ya porque ya hemos hablado un poco de la música. Una de las cosas que tienen las películas de Shinkai es que esta es una recomendación, véanla o con audífonos o con un muy buen sistema de sonido, porque las películas son envolventes. Como tienen mucho viento, mucha lluvia, muchos trenes por ahí andando, cuando es ciudad, mucho sonido de la ciudad, el tipo hace películas que son hermosamente atmosféricas. Y que tiene que ver con su estilo de arte, creo yo, que es el hiperrealismo. Pues cuando uno está afuera, uno escucha la radio de al frente, el auto, el no sé qué, el viento y la lluvia. Y yo creo que sabe muy bien hacer eso. Entonces juega, y me encanta de hecho,
En esta ocasión vi todas las películas de hecho con audífono y era como wow, la sensación de estar envuelto en la película es muy potente. Sé que, bueno, liguemos música y efecto de sonido al margen también de Radwan, si es que es posible. Ah, bueno, otra cosa que me gustaría mencionar ahora Ujú. yendo también, no, ahora yendo de lleno a la música, era lo que decía Waldo, esta cosa de que le gusta hacer de repente un clip entre medio. Yo creo que eso no lo viene trabajando desde solo Your Name o la última de El tiempo contigo, sino que viene de antes. De hecho, él mismo me parece que las voces O sea, distantes hizo el el ending, final, el escribió el ending. final, Sí, ya, pero el final del Jardín de las Palabras es un ending. es la canción de la Sí, película, de Sí, Motohiro Hata. Y es el clímax de la película, de hecho. sí, po. El videoclip es el clímax de la película. Pero también antes de esa película 5 centímetros por segundo también lo hace así. ¿Sí? Entonces tiene, y luego, antes de esa película, en la del, ¿cómo se llama? La de la torre, esa es la que se me del fue. Pilar, La de la torre ya. promesa el lugar de la promesa más allá del tiempo, algo así. También tiene un ending. Entonces, y antes de esa, no, creo que esa es donde él escribió el ending, de hecho. Entonces es bien interesante porque él es un tipo que tiene súper claro que le gusta hacer eso al Mm, punto mm. de que él ha escrito un par de veces la canción y le ha dicho, ¿sabéis qué? Estas son las palabras que yo quiero y por favor musicaliza, se me fue la palabra. Pero entonces Sala. le encanta, le gusta esta cosa de terminar en un clímax musical potente, Mm. al margen de qué grupo sea. Sí, está Randwamp en las últimas dos películas, pero lo ha hecho en toda su filmografía. ¿Sí? Entonces yo creo que eso es un punto De que hecho, en también buena ha parte, tenido. varios de sus cortometrajes hay algunos que son prácticamente narrados por una canción, como Egao, por ejemplo. Sí, 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 Son, sí. son Es una solo la canción. canción que cuenta la historia. Sí, o sea, en ese sentido tiene el elemento musical muy potente, sabe muy bien dónde poner el piano, le gusta también, diríamos que si tuviera que elegir un instrumento que identifica a Shinkai, diría que al pre-Ramwamp es el piano, definitivamente, Mm. hay mucho de eso. Post-Ramwamp es cuando ya se vuelve o ya busca esta cosa más pop, pero antes, evidentemente, como decía Waldo, ahí sí, así como el jardín de las palabras marca este como quiebre entre la cosa del dibujo, yo creo que Your Name marca también esta cosa en el sentido de la música. El tipo venía tratando de hacer Sí, esta cosa como pop, pero todavía le metía los pianos, todavía iba a lo clásico, y sí. en Your Name dice ya derechamente no, ¿sabéis qué? Vamos a trabajar con estos gallos más pop, porque a mí me gustan los endings, me gustan los openings, y yo quiero que mis películas tengan opening y endings, así derechamente, ¿no? Y no me parece malo, de hecho a mí me encantaron, o sea, encontré que estaban muy bien hechos y de hecho en la Sí. mayoría, en todas las películas que vi durante esta semana, estas últimas 2 semanas, siempre veía ese ending como 2 o 3 veces, porque 2 veces como para ver el lyrics, básicamente la letra, y después 2 veces para acordarme de la letra y de las imágenes, entonces porque lo encontraba Mm, muy potente. Entonces, el tipo yo creo que tiene súper claro de que le gusta eso, pero no solo que le gusta, sino que de que mm. funciona. Sí, a mí me agrada eso y ahora lo llevó al extremo más decir, ¿sabéis qué? Ni siquiera quiero que sea tan clásico, sino que ya quiero que sea así una cuestión pop. Y ahí Sí, como porque le que llega a llega todo. a rango. Mm, Y además tratando de lo que decía Waldo, encontrar también la gente que le haga la música. Al final no es menor lo que mencionábamos, así como el John Williams, pero ahí tenemos otro caso, o sea, los grandes directores muchas veces, si es que no es la mayoría, tienen solo una persona que le hace toda la música. Y es sí. como, eso es bien común. Y yo creo que tiene que ver con que todos los directores entienden de que la música es casi el 50% de la película y los tipos entienden de que tiene que haber alguien que les comprenda. Así como que decir, ¿sabéis qué? La única persona que entiende lo que yo quiero hacer eres Sí. tú. Yo Así confío que en ti. solo tú puedes hacerme la música de mis películas, ¿cachai? Y yo creo que Shinkai ha estado buscando
Y yo creo también, no sé, ahí Lo Waldo puede decir encontró. si es que claro, si es que lo encontró, Sí, yo creo que lo encontró. Sí, yo también. ¿cachai? Yo creo que lo encontró. Pero es bien interesante, quería hacer eso y le dijo "Jo, a esta gente, ¿sabéis que a mí esto es lo que me gusta que haya un ending, me gusta que el ending sea el clímax, me gusta también en una que otra ocasión tengamos una canción al medio Mm, y sí. que refleje algo. Y creo que ustedes son la opción y yo también creo, ¿ah? Creo y me encantaría que sus siguientes películas sigan con la misma banda, digamos, como decía Waldo, una tremenda, tremenda banda. Yo no los ubicaba hasta el tipo, de hecho, tengo que aceptarlo, ¿no? No, hasta, digamos, conocer a Chincay yo no los ubicaba. No, Y claro, nos va, y sí, que aparte le da este, ¿no? Y que aparte le da este giro comercial en sí, donde tiene una ilustración muy buena, muy de sí, calidad, que ya es como representativa de Shinkai, sí, 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 sí. y ahora le incorpora esta música que, claro, que también es muy comercial, que es muy, muy culera, muy en onda para un público masivo, y yo creo que ahí se conjugan bien estos dos elementos para un gallo que ahora se está dedicando, no sé si tanto a exponer sus ideas, pero sí a facturar como loco en términos de dinero, de ingresos. No, no, Sí, completamente yo de creo que acuerdo. va a salir, yo creo que va a salir la película en donde él sea consciente de la gran película del amor Probablemente. imposible, pero con todos los elementos que ha podido ir desarrollando en el tiempo. Mm, sí, sí, Y Y ahí va a ganar el Oscar seguramente. sí, pues, ahí creo. Cuando dé con eso ese es, guión, va a ganar el Oscar, sin duda. claro, Sí. seguro, seguro, debiera, o sea, si no gana con eso no va a ganar con Y nada, de además hecho, el porque Oscar ya, está mucho más receptivo a obras extranjeras ahora. sí, pues, mucho No como más. hace de años atrás, Claro, por ejemplo. O sea, creo que por ejemplo el claro que año sí. pasado con Parásito fue la primera vez Sí, que pues, una película la extranjera extranjera ganó el no. Oscar mainstream, ¿no? Sí. Diría que es Ujú, la primera vez en la sí, historia. Eso fue sí, eso ya obviamente. marca un Sí. precedente. Sí. Eh, por último, pero no menor, que esto tiene que ver con la proeza del casting, básicamente. ¿Qué les parecen los sellos que usan? ¿Qué sienten con las voces de los personajes? ¿Alguno que quiera Yo decir creo algo? que ¿Son memorables? ¿No sí. lo son? Para mí no es tanto, ¿no? Excepto en Your Name. Yo creo que en Your Name es donde más destacan los sellos en los protagónicos. Como que le dan un carisma que en las otras, los otros personajes para mí no tienen. Sí, Waldo, yo ¿te parece? destacaría en esos términos, yo destacaría, por ejemplo, dentro de 5 centímetros por segundo, por ejemplo, hay un narrador permanente que es el Sí, protagonista, Ah, ¿no es cierto? Y que que una película que en sí misma es muy pausada, muy melancólica, muy angustiante en sí, sí, sí. momentos sobre sí, este amor que no logra consolidarse y que después, claro, la chica se enamora del protagonista, pero el protagonista está todavía con la mentalidad. Entonces, dentro de toda esa dinámica, yo creo que el sello bien bueno porque transmite esa pausa, esa angustia, esa desazón por momentos. Creo que ahí sumando a Your Name también, que creo que es bien bueno el trabajo que se hace ahí. En 5 centímetros por segundo, yo creo que hay una gran actuación. Y una cosa distinta. En el caso del Jardín de las Palabras, yo destaco la traducción mexicana. Me pareció muy buena. No sé si la pudieron escuchar, no, Yo no. como tengo la los película actores de voz. en No, yo tengo la película en los dos audios, pero la Ah, tengo ya. todavía, así que ahora ya. que me lo mencionaste la voy a escuchar en mexicano. Los, Voy a ver qué tal. los actores de voz de México son bien buenos. Son bien buenos en el Jardín de las Palabras, sí. Mm, Ya, no me mira. extraña. No. Bueno, el latino No, siempre ha no, sido pero bueno en sabéis realidad. que los mexicanos hay que agradecerle. Sí, Gracias a hay que ellos tenemos aplaudirlo. grandes, grandes doblajes de Sí, anime latinoamericano. sí, Así que yo sí, nada que decir con mm, respecto al sí. doblaje mexicano. Versus, por ejemplo, el doblaje gringo, que es un asco. Así. Oh, asco. Eh, Ya, sí. Ahora me gustaría pasar ya a meternos a la pata de los caballos derechamente, ya que hemos analizado bastante más o menos los puntos relevantes que ha tenido Shinkai a lo largo de su no tan larga carrera, son como 6 o 7 largometrajes y algunos 4 Sí. cortos. Eh, ¿Es eh, Shinkai
el nuevo Miyazaki o no. La verdad es que eso yo ya lo discutimos, que ninguno pensaba así. Mejor refraseemos la pregunta como ¿qué tan Miyazaki es Shinkai o va a llegar algún día a ganar un premio? ¿Qué le falta? Efectivamente Shinkai por la prensa japonesa, por mucha gente, es considerado como el líder directamente de la nueva camada de directores japoneses. Eh, ¿Hasta qué punto va a llegar, básicamente? Eso es lo que me gustaría preguntar y con una comparación evidente a Miyazaki que al margen de todo, al margen de que al principio de este especial o antes cuando lo discutíamos, dijimos, bueno, comparemos a Miyazaki al final, pero indudablemente nacieron las comparaciones con Miyazaki. Entonces, es Mm. obvio que incluso nosotros, aunque no queramos, llegamos a la comparación de Shinkai y Miyazaki, entonces qué tan Miyazaki Shinkai va a llegar a ser así de grande. ¿Qué te parece, Waldo? O sea, yo Ah, creo, en primer lugar, si la comparación existe, es porque yo creo que hay puntos en donde se igualan, o donde no estáis peleando la parte de abajo de la tabla, sino que estáis claro. peleando la Grandes Ligas. Entonces, si la Ujú. comparación existe es porque Shinkai está ahí. Creo que es así. Ahora, el primero en decir que no está a la altura de Miyazaki es el mismo Shinkai. Él dice que es una comparación que no aplica, que claramente Miyazaki está en otro nivel. Sin embargo, claro, cuando se le pregunta a Shinkai cuál es la obra que lo inspira, él dice El Castillo en el Cielo, que es de Mm. Miyazaki, y nosotros Claro. vamos observando recurrentemente en su obra estos guiños que existen a la obra de Miyazaki y que ya son como bien habituales. Yo les comentaba por ahí el tema de la comida. Cuando los personajes tienen, este es dentro del desarrollo argumental, cuando más se desarrollan positivamente, siempre está la comida involucrada. Algo que es muy propio también de las películas de Ghibli. Las películas de Ghibli siempre la comida es bien relevante dentro del argumento. En el caso de Shinkai también, cuando esta niña, la Hina, le prepara la comida, que a fin de cuentas un plato de ramen como estos bien del supermercado, a Hidako, cuando en el viaje a Garta la Asuna le comparte su comida Claro. al profesor, cuando en el Jardín de las Palabras, la trama está vinculada al Sí. tema La mala gustativo. superación. Sí. Sí. Claro, la profesora no está estancada mientras bebe cerveza como chocolate y es lo único que puede sentir. Después va recuperando los sabores. De Entonces, a claro, poco, claro. hay guiño ahí a la obra de Miyazaki, a tal nivel que, tal como comentamos, quizás el principal error de Shinkai fue haber Sí. pretendido en algún momento ser muy Miyazaki con el viaje a Garza. Y que Ujú. al menos así de buena primera no resulta mucho más allá que tiene sus capas el viaje a Garta, que son bien Sí. interesantes y que Claro, después, por ejemplo, se retoman en Your Name. Esto de los viajes temporales se retoma en Your Name exacto. y viene del viaje a Garta, por ejemplo. Entonces, hay varias cosas que hay guiños permanentes a la obra de Miyazaki, pero que claro, cada uno con sus caminos propios y a esta altura. Carlos. Sí, yo creo que Shinkai lo que le falta es una buena ejecución del guión para llegar más allá. Porque tiene el desarrollo de personajes, tiene la música, ya la descubrió, una temática que se repite y cada vez que se repite tienes unas nuevas capas que le añade a esto Eso es muy importante, y ya que le no es la misma gusta. película. Eso yo creo que es súper relevante, porque hay que tener cuidado entre tener una temática y Ujú. hacer siempre la misma película. Sí, sí, Eso es es verdad. una delgadísima línea que empiezan a caer muchos directores y yo creo que Shinkai lo que hay que definitivamente agradecerle es que a pesar de que tiene una temática, siempre la logra abordar diferente y siempre la Mm, película se siente fresca. Entonces sí. eso es muy difícil de lograr y eso yo diría que también es muy Miyazaki, en el sentido conceptual de decir Miyazaki las temáticas que aborda también tienen una línea argumental que es como chintoísta básicamente y por ahí tiene una más ya con Porco, digamos, Rosso y con otras Ujú. películas, digamos, pero tiene una línea argumental general pero que logra de alguna manera la frescura. Entonces ahora hay una comparación conceptual también de es un tipo que está hilando un cine
pero cada una de sus películas se siente fresca, que es Fresca, sí. difícil de lograr cuando uno hace películas que son de la misma temática, digamos. Y en ese mismo argumento, yo creo que lo que le va a llegar, digo, yo creo que va a llegar a un premio grande en algún momento porque siento que él tiene ambición, como ambición de Mm. crear cosas nuevas y de probar cosas nuevas, pero sin perder su línea, excepto cuando hizo el viaje a Agartha, que es como una... Es un oasis, ¿eh? Es un oasis. y- Sí, como una... como que no sé si le quiso dar tributo a Miyazaki, pero se pierde ahí. sí. Como que quiere Eh, hacer muchas cosas, pero no logra concretarlas mucho. Pero cuando llegue a ejecutar bien un guión y que no se sienta con como estos pozos argumentales, como de 15 minutos, que no pasa nada, yo creo que ahí le va a dar el palo al gato. Si es que no renuncia a su idea del amor imposible o dos personas que se quieren, pero por algún motivo no pueden concretarlo y que eh, su mm, y que haya una progresión o un crecimiento de personaje en el transcurso de la historia. Cuando eso es como es triado o cuatriada, no sé cómo se dirá, se junta, Tetra, ¿no? va a poder lograr, tetra, gracias, va Eh, a poder hacer algo grande, o más grande de lo que ha hecho. Yo creo que todas las opiniones ahí se engloban en una cosa, que es algo que uno ve el crecimiento de Shinkai en cada una de sus obras, insistimos, exceptuando el viaje a Garta y hasta por ahí nomás exceptuando porque tiene los elementos de Shinkai Sí, sí obviamente, tiene. eh, pero, pero evidentemente ha crecido. A cada una de las películas ha estado buscando algo nuevo y en cada una de las películas aparentemente lo ha encontrado. Entonces siempre que le pega el palo al gato con la música, que le pega el palo al gato con la animación, la ha mantenido. Entonces ha sido un tipo inteligente. Por lo tanto yo creo que más que un asunto, o sea, que lo que le falta directamente es experiencia. Lo que Mm, resume básicamente lo que dice Carlos Igualdo se resume básicamente que es un joven todavía. O sea, bueno, tiene 47 años, pero en términos cinematográficos tiene 6 largometrajes, que largometraje entre comillas, porque El Jardín de las Palabras dura 46 minutos. Eh, mm. Su película más larga, que era mm, Las Voces Viaje de Agartha, Distantes, creo ¿sí? que. No, de hecho el viaje de Agartha dura 116 minutos y esa es la película más larga que tiene. Pero todo dura entre una hora, de hecho todo dura entre 45 minutos a hora y media. Entonces no Mm, son películas para nada largas. Así que yo creo que le falta, y son pocas, le falta experiencia, le faltan así unas 5 o 6 películas más, que yo creo que, como dice Waldo, ya está trabajando en la siguiente. Yo creo que vamos a ver películas de Shinkai cada 1 o 2 años, no me parecería extraño, donde vamos a ver, y aquí me atrevo a decir que vamos a ver unos pruebes más todavía, hasta que ya tenga así como el 100% de lo que quiere obtener. Eh, no sé, Waldo, si quieres cerrar este tema tú mejor No, no, con alguno. simplemente haciendo como esta analogía entre Shinkai y Miyazaki. La sexta película de Miyazaki fue por Corroso. Y después vinieron los dos grandes hitazos, creo yo, estando mi vecino Totoro, que son La Princesa Mononoke y El viaje de Chihiro. Entonces yo creo que si son tan ya calcados a veo. la pata, podría ser que quizás las dos que vengan Se viene. vayan por esa En, línea. Porque no, no. mm, Entonces se ve provisorio el futuro si fuese tan homologable la trayectoria de ambos. Claro, no creo, pero sí se nota que hay un pruebe y hay un crecimiento. Eso es como lo sí, más es increíble, creo verdad. yo, y lo más rescatable de cuando uno ve la filmografía, en especial en términos de fecha de salida, o al menos recuerda más o menos el orden. Se da cuenta de que claramente hay un crecimiento tal como hemos analizado en esta cosa, en este especial, digamos. Y entonces ahora ya me gustaría terminar con un último elemento, porque tal vez la gente no quiere ver, no sé, todo lo de Shinkai. Yo lo recomendaría completo, la verdad son 6 películas nomás y no, no son ni largas. Sin embargo, me gustaría que cada uno de nosotros hiciera una recomendación de alguna película de Makoto Shinkai como para decir, esto es Makoto Shinkai, esta es su obra. Waldo partiría. ¿Qué
película de Makoto Yo, Shinkai. si es por sugerir una película, yo sugeriría, creo que la obra más honesta, creo que la obra que genera el quiebre dentro de lo que es el cine actual de Makoto Shinkai, una película que es de una honestidad, de una ternura del desarrollo de los personajes, y que sin lugar a dudas nos muestra esa... Yo creo que es el Shinkai más real, el Shinkai literato, el Shinkai que tiene una línea propia, y es el Jardín de las Palabras. Yo creo que ahí hay muchos elementos del actual Makoto Shinkai que se gestan en el Jardín de las Palabras, y que yo creo que es su obra más madura, y al ser así es la mejor. Si es por recomendar una, recomendaría El Tanka, una hermosa película que es este Jardín de las Palabras. Carlos. Sí, bueno, Jardín de las Palabras es preciosa, preciosa. Pero para mi gusto se cae, no, no es que se caiga, pero muestra una situación nomás, como que una situación cotidiana, cortita, y queda en eso, no hay mucho más allá. Eh, para mí, porque es la película como con el argumento más mm, como redondito y que explora digo, varias líneas y como que muestra un poco más de ambición y le da el palo al gato a la música y, y se muestra un Shinkai más comercial y que llega más a más público. Por ejemplo, lo puede ver alguien de Europa, alguien de Oceanía, alguien de Asia, alguien de acá, y todos van a entender el mensaje y se van a emocionar. Así que recomiendo Your Name. Your Name. Sí. A mí me gusta otra cosa. Para mí la película que más me emocionó y que me emociona el tipo, yo entiendo que es, ¿cómo se llama? El Jardín de las Palabras es como una gran obra, es maravillosa de hecho, y Your Name es su obra Sí. más popular, pero a mí me gusta el tono más tristón y más melancólico que tiene 5 centímetros por segundo. Definitivamente me encanta el final de esa película, así como que yo siempre espero finales como esos, digamos, que son muy raros en la Sí, es raro. cinematografía. Entonces, con el final me mató, digamos, derechamente. Creo que la narrativa es muy, muy potente, cómo está contada la película, esta serie de secuencias como de la vida, pero más que de la vida, así como tres etapas de la vida de una persona, Mm, pero justo te cuenta todo lo que te tiene que decir. Así te muestra básicamente te muestra tres escenas y te cuenta una historia. No podría decir si es que hay algo más perfecto que eso, al menos para mí, o en mi humilde opinión, digamos, de, de alguien que ve, no a cine, digamos. Me encanta cómo está formada esa película y me encanta su final, así derechamente. Adoro el final de esa película. Así que ahí estamos, Waldo con Jardín de Galateada. las Palabras, Carlos con Your Name y yo con 5 centímetros por segundo, que yo creo, sin ir más lejos, que de tres películas que uno ve y se da cuenta claramente de quién es Makoto Shinkai. Sí, Creo que sí, son muy buenas sí. Su recomendaciones. Y puesta ahora, más realista, la más comercial y la más cinearte, diría. quería, Mm, bueno, para agradecer a Waldo que, bueno, él ya nos ha recomendado otras series, nos recomendó la otra vez Rent a Girlfriend. Esto fue básicamente un capítulo así como, ¿cómo se llama? Como el precio de la historia cuando llamamos al experto en algo y nos viene a ayudar básicamente. Nuestra gratitud no es monetaria, lamentablemente. Como le gustaría a Waldo, ¿no? El dinerillo, pero no, no. No, bueno, la verdad es que no, como le gustaría a cualquiera, la verdad. Pero sí en honor a su disposición, porque igual esto es, estamos abusando de su tiempo y de hecho, sin ir más lejos, ya llevamos como hora y algo de especial, donde nos hemos entretenido harto hablando de este enorme director. Lo queríamos retribuir Exacto. dándole el siguiente o los comentarios del siguiente episodio que vamos a hacer. Entonces, ¿qué anime te gustaría que comentásemos, Waldo, para nuestro próximo episodio? No, o sea, primero aclarar que la mejor retribución es esta conversación, que yo creo que fue bien interesante y se hizo corta, yo creo. Si me decís que lleva una hora, Sí, sí, se sorprende, hizo. pero ha sido bien entretenida la conversación sobre temas interesantes.
Oye, bueno, a propósito del programa que ustedes tienen, y a propósito, siguiendo esta línea, así como media llorona, media introspectiva, yo les recomiendo ahí para que le puedan echar una mirada, una serie muy bella que se llama Plastic Memories. Si le pueden echar un ojo y comentar, Sí. sería estupendo. Está en Crunchyroll, está en varias plataformas, así que le pueden dar un ojo y no se van a arrepentir, creo yo. Al menos a mí me gustó mucho. Eh, Los últimos dos capítulos me los lloré, pero completo, así que al menos hay lagrimón asegurado. Ay, ya. Yo sé que Jaime es más insensible frente a estas cosas, pero No, no veamos si es que le creáis, sacamos un lágrima. igual le No, toca no, a yo él. siempre digo cuando me emociono, siempre digo cuando las cosas me emocionan, no, no hay problema. Pero es difícil que me hagan llorar, pero sí entiendo la emoción, digamos. No, no, no para llorar. Ahora, entonces, bueno, Vamos. muchas gracias. Te agradezco de nuevo, Waldo, por habernos compartido tu expertise. Y de hecho, sin ir más lejos, yo no había visto mucho de Shinkai. Había visto Your Name, después Weathering with You y 5 centímetros por segundo. Pero el haber hecho este especial nos motivó tanto a mí y a Carlos. Dijimos, si vamos a hacer un especial hablando de la obra de un tipo, tenemos Tenemos que que ver verlo la obra todo. completa. Tal vez Ujú. nosotros, o yo te he dicho, no somos de la idea de ver qué le pasó a la infancia al tipo o por qué hace las cosas que hace. Pero sí, si vamos a hablar de la obra, definitivamente tenemos que ver la obra y fue súper entretenido haber visto toda la obra completa de este director. Así que yo también Mm. recomiendo la obra completa si pueden ahí acceder. Sí, una vez Está en diferente varias plataformas también parte. porque se ha vuelto un nombre bien comercial y bueno, muchas gracias. Entonces la próxima semana, amigos míos, nos veremos con Plastic Memories, analizando un poquito ahí Plastic Memories. De nuevo, muchas gracias Waldo y ahora sí, nos vemos la próxima semana. Adiós. Chau. Chao. Chau, Feliz chau. 2021. Chao, chao.